Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. Hemos estado revisando lo que corresponde a la patología conocida como diabetes mellitus tipo 2. Ya revisamos algunos de los efectos largo de la fisiopatología. Todo esto con la intención de poder revisar más fácilmente los fármacos utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Sí. Pudimos dividir el tratamiento en varios grupos, pero vamos a enfocarnos principalmente en los grupos que corresponden a los hipoglucemiantes orales, o sea, en los que se enfocan en disminuirnos la glucosa circulante para así tratar las complicaciones que pues van a ser originadas por el exceso de glucosa en la sangre. Sí. Entonces encontramos cuatro grupos de hipoglucemiantes, entre ellos los inhibidores de la glucosidasa o de la alfa-glucosidasa. Por otro lado encontramos las biguanidas, los estimulantes de la secreción de insulina y las tiazolidinedionas. ¿Sí? Con esto conformamos un total de 4 grupos de fármacos que vamos a revisar poco a poco. De estos 4 grupos, pues los primeros que vamos a revisar son los estimulantes, ¿sí?, de la secreción de insulina, que a su vez los vamos a separar en 2 grupos principalmente. Uno, las meglitinidas, y otro, las sulfonilureas. De las sulfonilureas tenemos de ejemplos a la glibenclamida, la gliburida, la glipizida y la glimepirida. Mientras tanto, de las meglitinidas, lo que tenemos son la repanilida y la nateglinida. Siendo de este grupo los estimulantes de la secreción de la insulina el más representativo, o el que pues cualquiera de ustedes ya debió de haber escuchado en algún lado con algún familiar diabético, la glibenclamida. En la mayoría de los pacientes diabéticos son pacientes que ni siquiera están bien informados de su enfermedad, ¿sí?, o que están en negación, ¿no? Así, entonces puedes encontrarte pacientes de mucho tiempo de evolución que siempre te van a decir: yo me tomo la pastilla grande y la pastilla chiquita, y no se saben los nombres, aunque tengan años en tratamiento tomando esos medicamentos. Cuando se refieren así, que dicen eso de la pastilla grande y la pastilla chiquita, se refieren a la metformina y a la glibenclamida. La glibenclamida viene a ser la pastilla pequeña. Siendo la glibenclamida tan representante de estos medicamentos que propician la secreción de insulina, vamos a ver algo de su farmacocinética y su farmacodinámica, iniciando con que, pues primero, como es un medicamento vía oral, tiene que tener buena absorción por esta vía. Entonces va a sufrir metabolismo del primer paso. Va a pasar por el hígado. El hígado va a metabolizar en su gran mayoría este medicamento. Tiene una vida media de 10 a 16 horas, lo cual nos permite darlo en una posología de 2 tomas diarias. Su duración de acción ya promedio puede ser de 10 hasta 24 horas. Entonces podemos utilizarlas en dosis única en el día, según el nivel de glucosa que tenga nuestro paciente. De ahí en más, pues va a tener una excreción por la vía urinaria, va a ser excretada en la orina casi en su totalidad, y es de primera elección en pacientes no obesos, ¿sí?, con glucemias capilares menores a 200 miligramos sobre decilitro. Esto es importante porque muchos de nuestros pacientes van a manejar glucemias mucho mayores. En el caso de esos pacientes que les menciono que podrían estar manejándonos niveles mucho más elevados de glucemia, pues se va a utilizar ya no una monoterapia, sino vamos a utilizar varios tipos de medicamentos, todos en conjunción, con la intención de mantener una glucemia lo más cercano a una glucemia normal, ¿sí?, para poder así limitar en medida de lo posible los daños que puede provocar una hiperglucemia a la microvasculatura de nuestro paciente. Como todos los fármacos, también va a presentar varios tipos de efectos adversos, los cuales pues hay que estar checando en cada uno de nuestros pacientes y monitorizando de forma adecuada.
porque pues a la larga pues pueden sobrepasar los beneficios que tenemos con su administración. Primeramente, podemos estar generando hipoglucemia en pacientes que manejen niveles más bajos de glucosa. Es muy común la hipoglucemia con la glibenclamida. Recuerden que va a provocar secreción exacerbada de insulina. Esta hipoglucemia a la larga nos puede generar daños en ciertos órganos importantes, como son la insuficiencia renal e insuficiencia hepática por daño a sus respectivos órganos. También una hipoglucemia prolongada puede provocarnos daños en el sistema nervioso central, generando en nuestro paciente discapacidades mentales. Puede generar algunas molestias gastrointestinales de tipo ligero, como lo son inflamación, eruptos, algo de irritación. En algunos pacientes puede provocar algo de diarrea. Lo clásico, las reacciones de hipersensibilidad, y digo clásico porque son reacciones que encontramos en todos los fármacos. Todos los fármacos generan estas reacciones de hipersensibilidad. Y son las reacciones que vimos generadas por la vía de la histamina. ¿Sí? La histamina en los receptores H1 de la histamina. Tiene la característica de generarnos toxicidad medular, lo cual se va a traducir a anemia hemolítica, leucopenia, o sea, disminución de los glóbulos blancos, disminución de las plaquetas como trombocitopenia o agranulocitosis. Cosas o condiciones que pueden agravar el problema de nuestro paciente, ya que es un paciente que de por sí, por ser diabético, va a tener problemas con infecciones oportunistas. Entonces el tratamiento también puede generarnos más infecciones oportunistas y complicarnos aún más a nuestro paciente. Ahora, la principal razón por la cual no se da en pacientes obesos, porque va a incrementar el peso. Facilita que nuestro paciente gane peso. Interacciones medicamentosas, ¿con quién? Tenemos que tener precaución de administrarlo a la hora de administrarlo en combinación. Principalmente vamos a darnos cuenta de que las interacciones van encaminadas más que nada al efecto hipoglucemiante. Entonces pueden exagerar o incrementar la potencia del efecto hipoglucemiante si interactúa con ciertos medicamentos. Fármacos que tengan una inducción enzimática que pueden reducir la actividad como hipoglucemiante, el alcohol, la rifampicina y el fenobarbital. Sí, estos son contrarios a lo que acabo de mencionar. Van a disminuir el efecto. Entonces pueden que el paciente, aunque tome el medicamento, siga con las hiperglucemias. Fármacos que nos pueden desplazar a los hipoglucemiantes de los sitios de unión a las proteínas plasmáticas y que van a dificultar su distribución, ¿sí? Que son las sulfonamidas, como en el caso del trimetooprim con el sulfamethoxazol, el ácido acetilsalicílico y la fenilbutazona, que inhiben la biotransformación, ¿sí? O sea, que evitan que sea metabolizado de forma adecuada, las pirasolidinedionas, el dicumarol o el cloranfenicol. Cloranfenicol como antibiótico, el dicumarol como anticoagulante. Y los que inhiben su secreción renal, altas dosis de salicilatos como el ácido acetilsalicílico, el probenecid y las pirasolidinedionas. Ahora, tenemos algunos factores predictivos que nos permiten saber si nuestro paciente va a tener una buena respuesta o no a un tratamiento con este medicamento. Uno, que su diagnóstico sea reciente. ¿Sí? O sea, acabamos de descubrir al paciente diabético. ¿Sí? Uno. Número 2, que tenga hipoglucemias que oscilen entre 220 y 240 miligramos por decilitro. No tan elevados, entonces podemos usarlo en monoterapia. Que las células beta del páncreas estén funcionando, porque recuerden que va a ser un estimulante de la secreción de insulina. Si no tiene células beta en el páncreas, no nos va a servir. Quiere decir que la glibenclamida en algunos tipos de diabetes tipo 1 no nos va a servir, si no va a tener utilidad o función. Pues no hay a quien estimular, si no hay células beta, no tiene ningún blanco, no tiene a quien estimular. Y estamos hablando también de pacientes que no tengan antecedentes de terapia con insulina.
Luego tenemos a las biguanidas o antihiperglucemiantes, que van a inhibir la producción. Recuerden que vemos varios mecanismos de producción de glucosa adicional, entre ellos la producción hepática de glucosa a través del glucógeno o de la lisis de este glucógeno. Ahora, otra cosa, las biguanidas también van a aumentar la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina. Entonces tenemos algunos beneficios secundarios al tratamiento, que nos incluyen que disminuyen el peso del paciente y mejoría de los perfiles de lípidos. Efectos adversos que ocurren en nuestro paciente y van a ocurrir al menos en un 20% de los pacientes van a ser molestias abdominales, o sea, dolor abdominal, distensión, diarrea, náuseas, un sabor metálico en la boca, por ende va a generarnos anorexia, o sea, disminución del apetito, y decremento de la absorción intestinal de vitamina B12 y folato. Ahora bien, un ejemplo de una biguanida es la metformina, la pastilla grandota. ¿Sí? Entonces, al contrario que la glibenclamida, que incrementa el peso, en este caso con la metformina la vamos a indicar principalmente en pacientes que tengan sobrepeso u obesidad. ¿Sí? Contraindicaciones de las biguanidas, o sea, de la metformina, va a ser la creatinina sérica que esté elevada, que sea un paciente ya con algún problema renal, evidencia clínica de algún tipo de enfermedad hepática que nos va a dificultar su metabolismo, condiciones asociadas con hipoxemia como un paciente con EPOC o que esté deshidratado, y obviamente va a estar completamente contraindicado en pacientes alcohólicos, o sea, no se puede combinar con el alcohol. Otro grupo son las tiazolidinedionas, que van a actuar ya no produciendo más insulina, sino disminuyendo la resistencia que ya tienen los tejidos a la insulina. Su acción primaria es la regulación de ciertos genes que están involucrados en el metabolismo de los lípidos y la glucosa, ¿sí? Principalmente en la diferenciación de adipocitos. Estos receptores se van a encontrar en el músculo, la grasa y el hígado, ¿sí? Permitiendo que estos tengan mayor sensibilidad a la insulina. Entonces la insulina circulante ya va a ser suficiente para que se absorba la glucosa. Estas pues se van a metabolizar en el hígado. Van a tener una vida media plasmática de 2 a 3 horas. Y sus efectos biológicos pueden tardar varias semanas en ser verdaderamente significativos. O sea, nuestro paciente tiene que llevar un tratamiento de 6 a 12 semanas para empezar a ver efectos positivos terapéuticos. Como ejemplo, pues tenemos la rosiglitazona, que está aprobada, se puede utilizar como en monoterapia en ciertas condiciones, ¿sí? Fácilmente se puede combinar con sulfonilureas, con metformina, o sea, sulfonilureas y biguanidas, y también se puede combinar con la insulina, ¿sí? ya que favorece pues la sensibilidad de esta. Se administra 1 o 2 veces al día y puede incrementar de forma modesta el LDL y la TGC. Otro fármaco, pues la pioglitazona, igual que el anterior, se puede utilizar en monoterapia o en combinación con sulfonilureas, biguanidas y la misma insulina. Igual puede provocarnos una alteración de las lipoproteínas de baja densidad y de algunas pruebas de función hepática como es la TGC. Y esto se administra solamente 1 vez al día. Efectos adversos. Lo más usual, el más común, que puede provocar edema de miembros inferiores, y este edema puede ser muy severo, muy marcado. Un discreto incremento del peso, que va a ser independiente de la retención hídrica y del edema que puede provocar. Daño hepático, tienen cierto nivel de hepatotoxicidad. Pueden provocar expansión del volumen plasmático y algunos cambios en la estructura del músculo cardíaco.